Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video. A los 67 años, cuando muchos creen que el amor ya nos sorprende, Manuel Mijares volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una noticia que nadie esperaba. No solo anunció que se casará nuevamente, sino que decidió romper un silencio que llevaba más de una década intacto. Esta es una historia de amor, sacrificio y una verdad que por fin sale a la luz. Durante años, el nombre de Manuel Mijares ha estado ligado a una sola imagen en la memoria colectiva del público latinoamericano. La de un artista exitoso, disciplinado y aparentemente dueño de una vida emocional estable. Sin embargo, la reciente revelación de su nuevo matrimonio abrió una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Las redes sociales explotaron. Los titulares se multiplicaron y una pregunta comenzó a repetirse con insistencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a esta edad? ¿Y qué hay detrás de esta decisión que nadie vio venir? Lo que al inicio parecía una simple noticia social, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático de gran magnitud. Fanáticos, periodistas y figuras del espectáculo comenzaron a revisar el pasado. A mirar con lupa cada entrevista antigua. Cada gesto, cada silencio compartido entre Mijares y Lucero, la mujer que marcó su vida personal y profesional durante décadas. Porque para entender este nuevo capítulo, es imposible no regresar a la historia que los convirtió en una de las parejas más queridas de México. Mientras la noticia del matrimonio comenzaba a circular, muchos pensaron que se trataba de un rumor exagerado o de una mala interpretación. Pero en cuestión de días, la confirmación llegó y con ella una expectativa que fue creciendo sin control. No se trataba solo de saber con quién se casaba Mijares o dónde sería la boda, sino de comprender qué significaba emocionalmente este paso y qué implicaciones tenía para una historia que nunca fue completamente explicada. En medio de esa avalancha de especulaciones, un detalle llamó poderosamente la atención. Cada vez que se mencionaba la boda, el nombre de Lucero aparecía inevitablemente en la conversación. No como un simple recuerdo del pasado, sino como una figura central de una historia inconclusa. El público no preguntaba por morbo, preguntaba porque durante años sintió que había algo más, una razón profunda, un silencio demasiado largo como para ser casual. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación de seguir trayendo historias profundas y reveladoras del mundo del espectáculo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Frente a un grupo reducido de periodistas, Manuel Mijares decidió hablar, lo que se esperaba como una declaración breve y cuidadosa. Se transformó en una confesión que cambió por completo la percepción pública de su pasado. Con voz serena pero cargada de emoción, dejó claro que no todo lo que vivió con Lucero se conocía y que había llegado el momento de decir la verdad. Ese instante marcó el inicio de una revelación que nadie estaba preparado para escuchar. Un relato que no buscaba escándalo, sino comprensión. Un testimonio que prometía explicar por qué, después de tantos años de silencio, decidió hablar justo ahora. Justo antes de comenzar una nueva vida junto a otra persona. Y sobre todo, una confesión que pondría a Lucero en una luz completamente distinta ante los ojos del mundo. Aquí comienza realmente esta historia, no con una boda, sino con una verdad guardada durante más de una década. Una verdad que estaba a punto de salir a la superficie y sacudir todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más emblemáticas del espectáculo latinoamericano. Para comprender el peso real de la confesión que Manuel Mijares estaba a punto de hacer, es necesario volver al origen de la historia que lo unió con Lucero y que durante años fue presentada como el ejemplo perfecto de amor, estabilidad y éxito compartido. No se trató solo de una relación sentimental entre dos artistas famosos. Fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación en México y en gran parte de América Latina. Cuando Mijares y Lucero se casaron en 1997,
El país entero se detuvo para verlos. Su boda no fue un evento privado. Fue un acontecimiento televisivo seguido por millones de personas que veían en ellos la materialización de un ideal. Dos figuras queridas, talentosas, cercanas al público y aparentemente hechas el uno para el otro, en el imaginario colectivo, representaban una historia sin fisuras, una relación destinada a durar para siempre. Durante años, esa imagen se sostuvo con una fuerza casi inquebrantable. Compartían escenarios, proyectos, entrevistas y momentos familiares que reforzaban la idea de un matrimonio sólido. El público los veía cantar juntos, sonreír juntos y crecer juntos. Para muchos, no eran solo artistas, eran un símbolo emocional, una referencia de lo que debía ser el amor adulto, maduro y respetuoso. Sin embargo, mientras la narrativa pública seguía un guión perfecto, la realidad íntima comenzaba a volverse más compleja. La fama no solo trae aplausos, también impone ritmos inhumanos. Expectativas constantes y una presión silenciosa que se acumula con los años. Ambos estaban en la cima de sus carreras, pero ese éxito exigía sacrificios que no siempre se ven desde fuera. Las giras interminables, los compromisos contractuales, la exposición permanente y la obligación de mantener una imagen impecable comenzaron a erosionar el espacio personal. El hogar, que debía ser un refugio, empezó a compartir el peso de las tensiones externas. Aunque el amor seguía presente, las cargas emocionales crecían de forma desigual y silenciosa. A diferencia de otras parejas del espectáculo, Mijares y Lucero nunca protagonizaron escándalos públicos ni conflictos mediáticos. No hubo titulares agresivos, ni acusaciones cruzadas, ni declaraciones impulsivas. Todo lo contrario, su relación parecía envuelta en una elegancia constante que, con el tiempo, también se transformó en un muro de silencio. Cuando en 2011 anunciaron su separación, el impacto fue enorme. El país quedó en shock. No solo por la ruptura en sí, sino por la forma en que se dio. No explicaron motivos profundos. No ofrecieron detalles íntimos, se limitaron a hablar de respeto, cariño y compromiso con sus hijos. Fue una despedida serena, casi contenida, que dejó al público con más preguntas que respuestas. Ese silencio, lejos de cerrar la historia, la dejó suspendida en el tiempo. Durante años, muchos sintieron que algo no encajaba del todo. La versión oficial era correcta, madura y respetuosa, pero incompleta. Había una sensación persistente de que la verdadera razón nunca había sido dicha en voz alta. Lucero continuó su carrera con la misma energía y profesionalismo que siempre la caracterizó. Mijares hizo lo propio, manteniendo una imagen sólida y reservada. Ambos parecían haber seguido adelante, pero el vínculo emocional que habían construido no desapareció del todo. Se transformó en una relación distinta, marcada por el respeto y una complicidad silenciosa. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió casi en una leyenda moderna, una pareja perfecta que se separó sin explicaciones claras, dejando al público con la impresión de que había un capítulo oculto. Una verdad cuidadosamente guardada. Cada entrevista, cada gesto, cada mención mutua alimentaba esa sensación de algo no resuelto. Por eso, cuando años después se anunció que Mijares volvería a casarse, no fue visto solo como una noticia romántica, fue interpretado como la llave que podía abrir finalmente ese capítulo cerrado a medias. El pasado volvió a cobrar fuerza y la figura de Lucero reapareció. No como un recuerdo lejano, sino como una pieza central de una historia que aún no había terminado de contarse. Así, el nuevo matrimonio no solo marcaba un nuevo comienzo, sino que obligaba inevitablemente a mirar atrás. Porque antes de avanzar, había una verdad pendiente, una explicación que durante más de una década había permanecido en silencio y que ahora comenzaba a reclamar su lugar. El momento decisivo llegó cuando Manuel Mijares, frente a un grupo reducido de periodistas,
decidió romper el pacto de silencio que había mantenido durante más de una década. No levantó la voz, no buscó dramatismo, no intentó construir un titular fácil. Habló despacio, midiendo cada palabra. Como alguien que entiende que lo que va a decir no solo cambia su historia, sino también la percepción pública de la mujer que compartió su vida durante tantos años. Al inicio, recordó los años luminosos junto a Lucero, la complicidad artística, la conexión casi intuitiva cuando cantaban juntos, la manera en que se entendían sin necesidad de explicaciones. Pero pronto el tono cambió. Su voz se volvió más grave, más contenida. Fue entonces cuando pronunció una frase que dejó la sala en completo silencio. Lucero sufrió mucho más de lo que la gente imagina. Esa afirmación marcó un punto de quiebre. Durante años, el público había especulado sobre las razones de la separación, pero nunca se había hablado del costo emocional que ella pagó en silencio. Mijares confesó que Lucero cargó con un peso que no le correspondía. No por debilidad, sino por amor. Guardó un secreto para proteger a otros, incluso a él mismo, aún sabiendo que ese silencio podía volverse en su contra. Con la mirada baja y una pausa prolongada, explicó que la separación nunca fue consecuencia de un amor que se apagó. Fue el resultado de una decisión profundamente difícil que Lucero tomó en uno de los momentos más complejos de su vida. Ella me vio en una crisis que yo no sabía manejar, reveló. En lugar de exponerme o dejar que el problema se hiciera público, eligió cargar con la responsabilidad emocional y proteger mi imagen. Esa confesión cayó como un golpe inesperado. Mijares asumió, por primera vez de forma abierta, que no estaba preparado para ser el hombre que Lucero necesitaba en ese periodo. Reconoció que atravesaba un estado interno oscuro, marcado por presiones, inseguridades y una desconexión emocional que no supo enfrentar a tiempo. Ella decidió guardar silencio, incluso si eso significaba aceptar culpas que no eran suyas. El cantante fue cuidadoso al no entrar en detalles escabrosos. No habló de diagnósticos específicos ni de episodios concretos. Su intención no era abrir viejas heridas, sino explicar la lógica íntima de una decisión que durante años fue mal interpretada. Dejó claro que el silencio de Lucero no fue abandono, fue un acto de amor extremo. Según Mijares, ella entendió que exponer públicamente esa crisis habría puesto en riesgo su estabilidad profesional y personal. En lugar de hacerlo, eligió protegerlo. Aun cuando eso implicara que el mundo interpretara la separación de manera injusta. Mientras la prensa especulaba, ella permaneció firme, sin desmentir, sin atacar, sin justificarse. Esa revelación transformó de inmediato la narrativa. La historia dejó de ser la de un matrimonio que se desgastó con el tiempo y pasó a ser la de una mujer que decidió sacrificarse emocionalmente para salvar a quien amaba. Una mujer que sonreía en público mientras cargaba en privado con un peso que no podía compartir. Mijares habló con admiración al recordar cómo Lucero continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales en medio de ese conflicto interno. Salía al escenario después de noches difíciles, de conversaciones dolorosas, de preocupaciones profundas, y aún así ofrecía lo mejor de sí. Nunca dejó que el público notara lo que estaba ocurriendo detrás del telón. Al pronunciar estas palabras, no buscaba redención personal, buscaba algo más simple y más honesto. Darle a Lucero el lugar que durante años le fue negado por el silencio. Reconocer públicamente su fortaleza y explicar que muchas de las críticas y juicios que ella recibió no reflejaban la verdad de lo que realmente vivió. Ese fue el núcleo de su confesión. No un escándalo, no una acusación, sino un reconocimiento tardío, una verdad guardada por más de 10 años que, al salir a la luz, cambió para siempre la forma en que el público entendía aquella separación. Y con ello, preparó el terreno para comprender por qué Mijares sintió que no podía comenzar una nueva vida sin antes decir lo que nunca se había dicho.
La confesión de Manuel Mijares no tardó en provocar un efecto inmediato y profundo. En cuestión de minutos, la conversación pública cambió de dirección. Lo que durante años había sido interpretado como una separación elegante pero inexplicable, comenzó a leerse bajo una nueva luz. La figura de Lucero dejó de estar rodeada de suposiciones ambiguas y pasó a ocupar un lugar de reconocimiento emocional que muchos sintieron que le era debido desde hacía tiempo. Las reacciones no se hicieron esperar. Periodistas, analistas del espectáculo y voces influyentes comenzaron a revisar la historia completa con una perspectiva distinta. El relato ya no giraba en torno a una pareja que se desgastó, sino a una mujer que tomó una decisión silenciosa para proteger al hombre que amaba. Aún sabiendo que ese acto tendría un costo personal elevado, la narrativa pública dio un giro contundente. Durante años, Lucero había sido observada con una mezcla de admiración y cuestionamiento. Algunos sectores del público se preguntaban si había priorizado su carrera, si había sido ella quien decidió dar un paso atrás, si el matrimonio simplemente dejó de importarle. La confesión de Mijares desarmó esas lecturas una por una. De pronto, todo adquiría coherencia. Quedó claro que detrás de su serenidad constante había una carga emocional que nadie conocía. La presión de mantener una imagen impecable. La responsabilidad de sostener una relación en medio de una crisis ajena y la obligación de seguir adelante sin dar explicaciones públicas construyeron una fortaleza que hasta ese momento había sido invisibilizada. Su silencio dejó de interpretarse como frialdad y comenzó a entenderse como dignidad. Muchos recordaron entonces escenas pasadas que, vistas desde esta nueva perspectiva, cobraban otro significado. Entrevistas en las que ella evitaba profundizar, sonrisas que parecían demasiado controladas. Respuestas breves cuando se le preguntaba por su vida personal. No era evasión, era protección, no era indiferencia, era resistencia emocional. Mijares explicó que la distancia que se generó entre ellos no nació de la falta de amor, sino de una acumulación de silencios necesarios. Ella merecía paz, dijo en un momento con la voz quebrada. Y yo no podía dársela entonces. Esa frase se convirtió en una de las más citadas, porque resumía una verdad incómoda pero profundamente humana. A veces amar también implica soltar. El impacto social de esta revelación fue notable. Muchas personas se identificaron con la idea de cargar en silencio por el bienestar del otro. Psicólogos, comunicadores y especialistas en relaciones comenzaron a hablar del fenómeno del sacrificio emocional en parejas sometidas a presión extrema. La historia dejó de ser solo un tema de celebridades y se transformó en un espejo para miles de experiencias personales. 0. Sin necesidad de emitir un solo comunicado, quedó posicionada como una figura de fortaleza serena. No necesitó defenderse ni justificar decisiones. La verdad habló por sí sola. El reconocimiento llegó sin ruido, sin confrontación, sin revancha, y quizás por eso resultó aún más poderoso. Al mismo tiempo, la confesión de Mijares también redefinió su propia imagen. No como un hombre que busca limpiar su pasado, sino como alguien que finalmente asume responsabilidad emocional. Reconocer que no supo pedir ayuda, que no estuvo a la altura y que permitió que otro cargara con su dolor fue, para muchos, un gesto de honestidad poco común en el mundo del espectáculo. Este nuevo marco permitió comprender por qué la separación se manejó con tanta discreción y respeto. Ambos entendieron que convertir su historia en un espectáculo habría destruido lo poco que aún los unía. Eligieron la elegancia como forma de despedida, aunque eso implicara dejar preguntas sin respuesta durante años. La revelación no cerró solo un capítulo mediático, también abrió un espacio de reflexión colectiva sobre el amor adulto, el sacrificio silencioso y las decisiones difíciles que no siempre se entienden en su momento. La historia de Mijares y Lucero dejó de ser una herida abierta y comenzó a convertirse en una lección de madurez emocional.
Y fue precisamente en ese punto, cuando la verdad ya estaba dicha y el pasado había sido mirado de frente, que muchos comenzaron a preguntarse algo más. Si todo esto había permanecido oculto durante tanto tiempo, ¿qué llevó a Mijares a hablar justo ahora, en este momento específico de su vida, cuando estaba a punto de iniciar una nueva etapa sentimental? La pregunta que comenzó a dominar la conversación después de la confesión fue inevitable. ¿Por qué Manuel Mijares decidió hablar ahora? ¿Por qué a los 67 años? ¿Por qué justo cuando estaba a punto de casarse nuevamente? Para muchos, ese momento no fue casual. Fue el resultado de un proceso interno largo y silencioso que llevaba años gestándose lejos de los reflectores. Mijares explicó que durante mucho tiempo vivió con la sensación de tener una deuda emocional pendiente. No solo consigo mismo, sino con Lucero y con la historia que ambos compartieron. Reconoció que tras la separación inició un camino de introspección que no fue inmediato ni sencillo. Durante años evitó enfrentarse de lleno a sus propias sombras, a su dificultad para pedir ayuda y a su tendencia a encerrarse cuando algo lo desbordaba. Con el paso del tiempo, comenzó un proceso de sanación profunda. Terapia, reflexión personal y una revisión honesta de sus errores le permitieron entender qué había fallado realmente. No fue el amor, no fue la falta de compromiso, fue su incapacidad para gestionar su mundo emocional en un momento crítico. Aceptar eso le tomó años, pero una vez que lo hizo, entendió que no podía seguir avanzando sin cerrar ese capítulo con verdad. Según sus propias palabras, un nuevo matrimonio no puede construirse sobre silencios del pasado. No se trataba de borrar la historia anterior ni de minimizarla, sino de integrarla con honestidad. Mijares comprendió que iniciar una nueva etapa sentimental requería transparencia emocional, tanto con su nueva pareja como consigo mismo. Decir lo que nunca se dijo se volvió una necesidad, no una opción. En ese proceso, también tomó conciencia del impacto que el silencio había tenido sobre Lucero. Durante años, ella cargó con miradas de juicio, rumores injustos y versiones incompletas. Aunque nunca se quejó ni reclamó públicamente, él entendió que ese peso no debía prolongarse más. Hablar era, en cierta forma, una manera de devolverle su lugar y reconocer su sacrificio. Mijares fue claro al señalar que su confesión no buscaba reabrir heridas ni provocar controversias. No pretendía revivir el pasado, sino darle un cierre digno. Para él, sanar significó asumir responsabilidad sin excusas y reconocer públicamente aquello que durante mucho tiempo solo existió en su conciencia. Mientras tanto, su vida emocional había cambiado. Con los años, aprendió a relacionarse desde un lugar distinto, menos impulsivo y más consciente. Comprendió que el amor no puede sostenerse solo con intención, necesita equilibrio, comunicación y valentía para mostrarse vulnerable. Esa transformación personal fue la base sobre la cual se permitió pensar en una nueva relación. Hablar ahora también fue un acto de coherencia. Mijares sintió que no podía pedirle a alguien nuevo que compartiera su vida sin conocer completamente su historia. La honestidad se convirtió en el pilar de esta nueva etapa. No se trataba de empezar de cero, sino de empezar bien. Así, la confesión no fue un impulso ni una estrategia mediática. Fue el resultado de un largo proceso de reconciliación interna. Un paso necesario para dejar atrás la culpa silenciosa y abrir espacio a una vida más ligera, más auténtica y más libre de fantasmas. Con la verdad dicha y el pasado reconocido, Mijares se encontró finalmente listo para dar el siguiente paso, pero aún quedaba una parte fundamental de esta historia por comprender. ¿Quién es la mujer con la que decidió casarse ahora y cómo encaja esta nueva relación en un camino marcado por el aprendizaje, la sanación y el respeto por lo vivido? Con el pasado finalmente puesto en palabras, la atención se desplazó hacia el presente y hacia la nueva etapa que Manuel Mijares estaba a punto de iniciar.
Durante meses, la identidad de la mujer con la que decidió volver a casarse fue objeto de rumores, especulaciones y teorías sin fundamento. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más discreta y coherente con el proceso personal que él mismo había descrito. Mijares explicó que su nueva pareja no pertenece al mundo del espectáculo ni busca protagonismo. Es una especialista en desarrollo humano y acompañamiento emocional. Alguien que llegó a su vida cuando él ya no estaba buscando llenar un vacío, sino compartir un equilibrio que había construido con esfuerzo. Esa diferencia marcó el inicio de una relación completamente distinta a la que vivió en el pasado. A diferencia del romance mediático que lo acompañó durante los años 90. Esta relación nació lejos de cámaras, giras y expectativas externas. No hubo escenarios compartidos ni titulares inmediatos. Hubo conversaciones profundas, silencios cómodos y un entendimiento que se fue formando con el tiempo. Para Mijares, ese detalle fue fundamental. Después de una vida expuesta, necesitaba un amor que no se convirtiera en espectáculo. El anuncio de la boda generó una reacción inmediata del público. Pero hubo una respuesta que llamó especialmente la atención. La de Lucero, lejos de cualquier dramatismo. Ella reaccionó con serenidad y buenos deseos. Según el propio Mijares, fue una de las primeras personas en conocer su nueva relación. Entre ellos nunca hubo secretos ni resentimientos tardíos. La comunicación, incluso después de la separación, se mantuvo basada en el respeto y la honestidad. Lucero entendió que este nuevo matrimonio no representaba un reemplazo ni un borrón del pasado. Representaba la culminación de un proceso de sanación que ambos necesitaban. Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra más de la fortaleza que siempre la caracterizó. No hubo reproches, no hubo silencios incómodos. Solo la aceptación madura de que cada historia tiene su tiempo y su forma. Para Mijares, casarse a los 67 años no es solo un acto romántico. Es una victoria emocional. Durante años vivió con la sensación de no merecer una segunda oportunidad, cargando con culpas y preguntas sin respuesta. Hoy reconoce que todos tienen derecho a reconstruirse, a aprender de sus errores y a volver a confiar. La boda simboliza el cierre definitivo de una etapa marcada por el silencio y la apertura consciente de otra basada en la verdad. No es una huida del pasado, es una reconciliación con él. Mijares no intenta reescribir su historia con Lucero ni minimizar lo que significó. Al contrario, la honra reconociendo su impacto y agradeciendo lo aprendido. Ambos continúan vinculados por algo más fuerte que una relación sentimental. El respeto, el cariño y la experiencia compartida de haber construido una familia. Sus hijos crecieron viendo a dos padres que, aún separados, eligieron la dignidad y la empatía por encima del conflicto. Ese, según Mijares, es uno de sus mayores logros. La historia que comenzó como una noticia de boda terminó revelando una lección mucho más profunda. El amor no siempre termina como se espera, pero puede transformarse sin perder su valor. A veces, el acto más valiente no es quedarse, sino soltar con honestidad y decir la verdad cuando ya no se busca nada a cambio. A los 67 años, Manuel Mijares demuestra que nunca es tarde para sanar, para agradecer y para abrir el corazón desde un lugar más consciente. Y Lucero, con su elegancia silenciosa, permanece como una figura esencial de esa historia, no como un recuerdo doloroso, sino como una parte fundamental del camino que permitió llegar hasta aquí. Este no es un relato de ruptura ni de escándalo, es una historia de transformación, de respeto profundo y de segundas oportunidades que solo llegan cuando se tiene el valor de mirar el pasado sin miedo y el presente con esperanza.